hijo de millonario solitario, pide una madre como regalo de Navidad para su padre, pero fue una humilde niñera quien robó sus corazones. La majestuosa mansión Gutiérrez, imponente y llena de opulencia, se alzaba en las colinas como un monumento al éxito de su dueño, Antonio Gutiérrez. Sin embargo, tras sus grandes ventanales y jardines perfectamente cuidados, se escondía un vacío que ni el lujo ni la fortuna podían llenar. Desde la muerte de Carmen, su esposa, 3 años atrás, la mansión había perdido su alma. El eco de las risas y las melodías suaves que una vez llenaron sus pasillos ahora eran reemplazados por un silencio pesado, casi asfixiante. Antonio, un magnate financiero conocido por su implacable habilidad para los negocios, había dedicado su vida al trabajo después de la tragedia. En su mente, mantener a su hijo, Juan, rodeado de todo lo material que pudiera necesitar era suficiente. Pero, ¿cómo podía compensar la ausencia de una madre con juguetes caros y habitaciones vacías? Juan, un niño de apenas 7 años, comenzaba a notar que algo crucial faltaba en su mundo perfecto. Una tarde de invierno, mientras la luz tenue del sol se filtraba por los ventanales de la sala principal, Juan estaba sentado en el suelo rodeado de un mar de juguetes relucientes. No parecía interesado en ninguno. Antonio, con su característica postura rígida, estaba sumido en su tablet, revisando frenéticamente correos electrónicos. «Papá», dijo Juan en voz baja, pero lo suficientemente clara como para interrumpir el sonido constante de las notificaciones. «Sí», respondió Antonio, sin apartar la vista de la pantalla. «Quiero preguntarte algo», insistió el niño, esta vez con un poco más de fuerza. El hombre levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño al notar la seriedad en el rostro de su hijo. «Dime, Juan, ¿qué necesitas? ¿Quieres un nuevo videojuego o quizás esa bicicleta que viste la otra vez?», preguntó, asumiendo que el pedido sería algo fácil de resolver. Juan negó con la cabeza lentamente. Sus grandes ojos marrones, que recordaban a los de su madre, brillaban con una mezcla de inocencia y determinación. «No quiero juguetes, papá. Quiero una mamá». El silencio llenó la sala como si el tiempo se hubiera detenido. Antonio, por primera vez en años, no supo qué decir. Las palabras de su hijo resonaron en su mente como un eco implacable. Dejó la tableta a un lado y se acercó al niño, inclinándose para estar a su altura. «Juan, eso no es algo tan simple de conseguir. ¿Por qué lo pides ahora?», preguntó con suavidad, intentando entender el corazón de su hijo. Juan bajó la mirada, jugando nerviosamente con las mangas de su suéter. «En la escuela, todos tienen mamás. Las ven cuando las llevan por la mañana, cuando les preparan galletas, cuando les dan abrazos. Yo también quiero eso, papá». Antonio sintió que algo se rompía dentro de él. No era un problema que pudiera resolver con dinero o contactos. Era una necesidad emocional que había ignorado por completo. Se levantó y caminó hacia la ventana, buscando una respuesta en el paisaje nevado. La imagen de Carmen apareció en su mente, recordándole los días en que la casa estaba llena de vida. Se pasó la mano por el cabello, intentando reprimir la oleada de emociones. «Prometo pensarlo, Juan», dijo finalmente, girándose para mirarlo. El niño lo observó con esperanza mezclada con duda. Luego, asintió lentamente y se levantó para salir de la sala, dejando a Antonio solo con sus pensamientos. Permaneció allí, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cuestionar las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, las palabras de Juan seguían persiguiéndolo. Cada vez que miraba una foto del niño en su escritorio, la imagen de Carmen aparecía inevitablemente detrás. ¿Qué habría hecho ella en su lugar? ¿Habría encontrado una manera de llenar ese vacío? Antonio suspiró, cerrando los ojos por un momento. Sabía que debía tomar una decisión, pero no tenía claro cómo proceder. Todo en su vida hasta entonces había sido controlado, calculado. Pero este desafío era diferente. Requería algo que no podía comprar ni planear. Requería abrirse a posibilidades que no había considerado en años. De repente, el sonido de pasos ligeros lo sacó de sus pensamientos. Juan apareció en la puerta, sosteniendo un dibujo en las manos. Era un sencillo bosquejo de una familia, él, su padre y una figura femenina con un vestido amarillo que sujetaba su mano. «¿Lo hiciste tú?», preguntó Antonio, tomando el papel con cuidado. «Sí»,
Es como me imagino que sería si tuviéramos una mamá. ¿Te gusta?, respondió Juan, con una mezcla de timidez y curiosidad. Antonio observó el dibujo por largos segundos, sintiendo un nudo en la garganta. Es muy bonito, hijo. Devolvió el dibujo a Juan, que sonrió y salió corriendo hacia su habitación. Mientras Antonio lo veía alejarse, supo que no podía seguir ignorando el vacío en la vida de su hijo. Pero encontrar la manera de llenarlo sería más complicado de lo que imaginaba. Esa noche, Antonio no pudo dormir. El dibujo de Juan, con la simple representación de una madre ausente, seguía grabado en su mente. En su despacho, con una copa de vino intacta sobre la mesa, contemplaba una foto enmarcada de Carmen. Era una imagen antigua, de cuando Juan era un bebé. Carmen lo sostenía en brazos, su sonrisa cálida iluminando la escena. ¿Qué harías tú, Carmen?, murmuró al vacío, su voz quebrada por la nostalgia. El eco de sus palabras se desvaneció en la inmensidad del despacho. Afuera, la nieve cubría el jardín, y las luces navideñas titilaban a lo lejos. Antonio se hundió en la silla, pasando las manos por el rostro. Había enfrentado negociaciones millonarias, pero este pedido de Juan era un desafío completamente diferente. Al día siguiente, durante el desayuno, Juan llegó a la mesa con pasos lentos. Se sentó frente a su padre, moviendo su cuchara en el tazón de cereal sin mucho interés. Antonio, todavía absorto en sus pensamientos, decidió abordar el tema con cuidado. Juan, comenzó, intentando sonar casual mientras removía su café, he estado pensando en lo que me pediste. El niño levantó la mirada con un destello de esperanza. ¿De verdad, papá? Sí. Antonio hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es algo sencillo, hijo. Pero creo que tal vez podamos hacer algo al respecto. Juan esbozó una sonrisa pequeña, pero sincera. Era un gesto que Antonio no veía desde hacía tiempo. Gracias, papá. Ese gesto lo conmovió más de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que las barreras que había construido entre él y su hijo empezaban a desmoronarse, aunque fuera lentamente. Durante esa misma tarde, Antonio decidió dar el primer paso. Desde su oficina, revisó sus contactos buscando quien pudiera ayudarlo en esta nueva misión. Tras varias llamadas, optó por organizar reuniones privadas con mujeres que consideraba adecuadas. Mujeres sofisticadas, de renombre, y con un perfil que él pensaba que encajaría en su vida y en la de Juan. La primera cita fue esa misma noche. Camille, una destacada diseñadora de moda, llegó en un auto deportivo rojo que brillaba incluso bajo la luz tenue de las lámparas del jardín. Vestida impecablemente, irradiaba confianza al cruzar las puertas de la mansión. Antonio, querido, saludó con un aire de familiaridad, extendiendo la mano con una sonrisa radiante. Es un placer verte después de tanto tiempo. Antonio la condujo al comedor, donde un menú elaborado por el chef los esperaba. Juan, aunque estaba presente, permanecía en silencio, mirando su plato con desinterés. Camille hablaba sin pausa, relatando sus viajes a París y Milán, y sus últimos logros en la industria de la moda. ¿No te parece fascinante lo que hago, Juan?, preguntó Camille finalmente, girándose hacia el niño por primera vez. Juan levantó la mirada por un instante y luego volvió a su plato. No me gusta. Su respuesta fue clara y directa. Antonio sintió un nudo en el estómago mientras Camille soltaba una risa incómoda. Oh, bueno, los niños siempre son tan espontáneos. Intentó restarle importancia, pero su desinterés por el niño era evidente. Esa noche, después de que Juan se retirara a su habitación, Antonio acompañó a Camille a la puerta, sintiéndose insatisfecho. Aunque Camille era todo lo que la sociedad podía considerar ideal, no había conexión alguna con Juan. En los días siguientes, Antonio continuó organizando cenas y encuentros. Convocó a herederas, empresarias y figuras públicas que compartían su nivel de vida. Pero en cada ocasión, Juan mostraba la misma resistencia. A veces se negaba a hablar, otras, como con Elena, una filántropa reconocida, simplemente declaraba: ella ni siquiera sabe mi nombre. Cada rechazo dejaba a Antonio más frustrado y a Juan más distante. Una noche, después de otro intento fallido, Antonio se refugió en su despacho. El peso de los fracasos era evidente en su rostro mientras llamaba a su amigo y consejero de confianza, Carlos. Esto no está funcionando, Carlos, dijo con cansancio, apoyando la cabeza en la mano. Juan no acepta a nadie.
Tal vez estás buscando en el lugar equivocado, Antonio, respondió Carlos con calma. ¿Por qué no intentas encontrar a alguien que realmente pueda conectar con Juan? No alguien perfecto para ti, sino alguien perfecto para él. Las palabras de Carlos resonaron en su mente mucho después de colgar la llamada. ¿Había estado priorizando las apariencias en lugar de las necesidades reales de su hijo? Esa pregunta lo acompañó mientras miraba a través de la ventana hacia el jardín cubierto de nieve. En ese momento, una idea comenzó a formarse lentamente en su mente. No sería fácil, pero tal vez había otra manera. Con un suspiro, Antonio tomó su teléfono y marcó un número. Necesito una recomendación, dijo, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad. No estoy buscando una candidata perfecta. Necesito a alguien real, alguien que pueda cuidar de Juan. Lo que no sabía era que esa llamada cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Al día siguiente, mientras el frío del invierno envolvía los jardines de la mansión, Antonio esperaba la llegada de la nueva candidata. Esta vez, no se trataba de una empresaria elegante ni de una figura pública reconocida. Según la agencia, Patricia García era una niñera con amplia experiencia y un enfoque cálido y natural para el cuidado de los niños. La mañana avanzó lentamente. Antonio permanecía en su despacho, revisando documentos, aunque su mente estaba distraída. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Era Guadalupe, la gobernanta de confianza. Señor Gutiérrez, la señorita García ha llegado. Antonio asintió y se levantó, ajustándose el cuello de su traje antes de seguir a Guadalupe hacia el recibidor. Allí estaba Patricia, de pie con las manos cruzadas frente a ella, sujetando un bolso sencillo. Su abrigo largo cubría una figura delgada, y su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Señor Gutiérrez, saludó con una sonrisa amable mientras extendía la mano. Es un placer conocerlo. Antonio le estrechó la mano, estudiándola con discreción. Patricia no parecía impresionada por la opulencia de la mansión, un detalle que lo intrigó de inmediato. Bienvenida, señorita García. Espero que el viaje no haya sido complicado con la nieve. Fue tranquilo, gracias. Su voz era suave, pero con una confianza que Antonio no esperaba. Mientras la conducía hacia el salón principal, Antonio repasó los términos del contrato. Juan es un niño especial, explicó, deteniéndose cerca de una mesa decorada con flores frescas. No es fácil confiar en los extraños. Necesitará paciencia y constancia de su parte. Patricia lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Entiendo perfectamente, señor Gutiérrez. He trabajado con niños que necesitan tiempo para abrirse. Mi objetivo es siempre construir una relación basada en confianza. Antonio percibió sinceridad en sus palabras, algo que no había sentido con las candidatas anteriores. Muy bien. Guadalupe le mostrará la casa y luego podrá conocer a Juan. Patricia siguió a la gobernanta por los amplios pasillos de la mansión. Cada rincón parecía sacado de una revista, pero Patricia no podía evitar notar el aire frío y distante que impregnaba el lugar. Cuando llegaron a la sala de juegos, Guadalupe anunció su presencia. Juan estaba sentado en el suelo, rodeado de bloques de construcción. Al ver a Patricia, levantó la mirada por un breve instante antes de volver a concentrarse en sus juguetes. Juan, esta es Patricia, tu nueva niñera, dijo Guadalupe con un tono amable pero poco natural. Patricia se agachó hasta estar a la altura del niño. Hola, Juan. Es un placer conocerte. Veo que estás construyendo algo muy interesante. Juan no respondió de inmediato. Solo abrazó los bloques con fuerza, como si defendiera un tesoro. No necesito ayuda, dijo finalmente, con voz firme pero sin levantar la mirada. Patricia no se desanimó. Está bien. Parece que eres muy buen arquitecto. Si necesitas algo, estaré aquí. Sin presionarlo, se levantó y observó a Guadalupe, quien la guió hacia el comedor. Esa primera interacción fue breve, pero Patricia ya había notado algo crucial. Juan no era un niño malcriado, como algunos podrían pensar. Más bien, era un niño solitario, refugiado en un mundo de juguetes que no podían llenar el vacío que sentía. Durante el resto del día, Patricia comenzó a explorar la rutina de la casa. Antonio, ocupado con llamadas y reuniones, la observaba de reojo desde su despacho. Aunque no lo admitía, esperaba que esta nueva estrategia diera frutos. Esa noche, mientras Antonio revisaba documentos en su oficina, Patricia apareció en la puerta.
Disculpe la interrupción, señor Gutiérrez, pero quería hablarle sobre Juan. Antonio dejó los papeles a un lado, indicándole que pasara. ¿Cómo fue su primer día con él? Interesante, respondió Patricia, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es un niño muy inteligente, pero también muy reservado. Será un desafío ganarme su confianza, pero creo que es posible. Antonio la miró con curiosidad. ¿Qué lo hace pensar eso? Patricia sonrió ligeramente. Porque me di cuenta de algo. Juan no necesita a alguien que le diga qué hacer o cómo sentirse. Solo necesita a alguien que esté allí, esperando pacientemente hasta que decida que es seguro abrirse. Antonio asintió, reflexionando sobre sus palabras. Había algo en la forma en que Patricia hablaba que lo desarmaba, como si viera a Juan con una claridad que él mismo no había logrado alcanzar. Espero que tenga razón, señorita García. Porque él hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es lo único que realmente importa. Patricia lo miró con una mezcla de comprensión y determinación. Lo sé, señor Gutiérrez. Y haré todo lo posible para que confíe en mí. Al salir del despacho, Patricia sentía que su misión apenas comenzaba. Juan era un niño complejo, y la relación con él requeriría tiempo y dedicación. Sin embargo, algo en su corazón le decía que esta familia, tan fragmentada, tenía el potencial de convertirse en algo hermoso. Mientras la noche cubría la mansión con su manto de silencio, Antonio permaneció en su despacho, mirando por la ventana. La figura de Patricia cruzó su mente, despertando una chispa de esperanza que no había sentido en años. Los primeros días de Patricia en la mansión Gutiérrez fueron un delicado ejercicio de observación. Juan mantenía una distancia calculada, apenas hablando y evitando cualquier interacción prolongada. Sin embargo, Patricia no se desanimó. Había visto antes actitudes similares en otros niños, sabía que detrás de cada gesto evasivo había emociones esperando ser comprendidas. Durante una tarde particularmente fría, Patricia decidió intentar un acercamiento diferente. Mientras Juan jugaba en su habitación, ella entró con una bandeja de galletas recién horneadas y se sentó en el suelo, a cierta distancia de él. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó con suavidad, sosteniendo una galleta frente a ella como si fuera una invitación. Juan, que estaba construyendo una torre con bloques, la miró de reojo antes de encogerse de hombros. Supongo que sí, respondió, sin apartar la vista de su creación. Patricia tomó un trozo de galleta y comenzó a hablar, sin invadir el espacio de Juan. Cuando era pequeña, solía construir casas de cartón con mis hermanos. Siempre competíamos para ver quién hacía la más alta. Aunque, para ser honesta, la mayoría terminaban cayéndose antes de que pudiéramos terminarlas. Juan levantó ligeramente la mirada, intrigado pero sin decir nada. A veces pienso que si hubiéramos tenido bloques como los tuyos, habríamos sido arquitectos famosos. Patricia sonrió, mostrando una mezcla de humor y nostalgia. Estos no se caen tan fácil, dijo Juan, con un leve orgullo en su voz. Eso veo. Tu torre es impresionante. ¿Qué planeas hacer cuando termines? Juan se detuvo por un momento y la observó con curiosidad, como si estuviera evaluando si valía la pena compartir su respuesta. Será un castillo. Pero no uno cualquiera. Será el más fuerte, para que nadie pueda derribarlo. Patricia inclinó la cabeza, intrigada. ¿Y quién vivirá en ese castillo tan especial? Juan volvió a concentrarse en sus bloques, hablando en voz baja. No sé. Tal vez un caballero que cuide todo. O alguien que no quiera estar solo. La respuesta de Juan tocó algo profundo en Patricia. Aunque su tono era casual, podía sentir la vulnerabilidad en sus palabras. Decidió no presionarlo más y simplemente se quedó allí, compartiendo el espacio con él en silencio. Más tarde, mientras Antonio revisaba documentos en su despacho, Patricia tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar?, preguntó, asomándose. Antonio levantó la mirada y asintió, dejando a un lado su pluma. Por supuesto. ¿Cómo fue hoy con Juan? Patricia entró y se sentó en una silla frente a él, colocando las manos sobre su regazo. Creo que empezamos a dar pequeños pasos. No fue una conversación larga, pero me habló sobre un castillo que está construyendo. Mencionó que sería un lugar seguro para alguien que no quiere estar solo. Antonio se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Juan no suele compartir cosas así.
Eso es un avance. Patricia asintió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es un niño brillante, pero creo que ha construido sus propios muros para protegerse. Con tiempo y paciencia, esos muros pueden desmoronarse. Antonio dejó escapar un suspiro, recargándose en el respaldo de su silla. He intentado hacer todo lo posible para que no le falte nada. Pero parece que siempre fallo en lo más importante. Ser padre no es fácil, respondió Patricia con empatía. Pero Juan sabe que lo ama, incluso si a veces no sabe cómo mostrarlo. Antonio la miró, sorprendido por la claridad con la que Patricia veía la situación. ¿Cree que hay algo más que pueda hacer? Patricia sonrió ligeramente. Estar presente. No tiene que ser perfecto, solo estar ahí. Juan necesita saber que puede contar con usted, sin importar qué pase. Las palabras de Patricia resonaron profundamente en Antonio. Aunque siempre había tratado de proteger a su hijo con medidas prácticas, se dio cuenta de que tal vez lo único que Juan necesitaba era algo que no podía ser comprado, su atención genuina. Esa noche, Antonio salió de su despacho y pasó por el cuarto de Juan. Abrió la puerta con cuidado y vio a su hijo dormido, abrazando un peluche desgastado. Por un momento, se quedó observándolo, sintiendo una mezcla de orgullo y remordimiento. En el pasillo, Patricia estaba colocando un libro en un estante. Cuando vio a Antonio, le ofreció una sonrisa tranquila. Buenas noches, señor Gutiérrez. Buenas noches, Patricia. Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero simplemente añadió, gracias por lo que está haciendo. Es un placer. Juan es un niño especial. Ambos se despidieron y volvieron a sus respectivas habitaciones, pero el intercambio dejó a Antonio reflexionando profundamente. Mientras se acostaba esa noche, no podía dejar de pensar en lo que Patricia había dicho. Tal vez era hora de intentar algo diferente, algo que requiriera más que esfuerzo, algo que implicara abrir su propio corazón. El amanecer en la mansión Gutiérrez trajo consigo una atmósfera diferente. Aunque el invierno seguía cubriendo los jardines con su manto blanco, en el interior comenzaba a percibirse un cambio sutil. Patricia, como de costumbre, iniciaba el día con una sonrisa tranquila y un propósito firme. Juan, aunque todavía reservado, parecía estar cediendo poco a poco a su presencia. Esa tarde, mientras Antonio se sumía en interminables reuniones, Patricia decidió dar un paso más en su conexión con Juan. Llevaba días observando cómo él se refugiaba en sus juguetes y dibujos, evitando cualquier interacción prolongada. Inspirada por su amor por los cuentos y el arte, Patricia apareció en la sala de juegos con una pila de papeles, lápices de colores y una idea. Juan, llamó con voz suave, mientras él acomodaba piezas de un rompecabezas sobre la alfombra. ¿Qué te parece si dibujamos algo juntos? El niño levantó la mirada, sorprendido por la propuesta. No soy bueno dibujando, respondió, encogiéndose de hombros. Patricia se sentó a su lado, colocando los materiales entre ambos. No tienes que ser un experto. Solo quiero que me ayudes a imaginar algo. Tal vez, un lugar donde te gustaría estar. Juan dudó por un momento, pero su curiosidad lo llevó a tomar uno de los lápices. Un lugar donde me gustaría estar. Repitió, pensando en voz alta. Tal vez un planeta diferente. Eso suena increíble. Exclamó Patricia, con una emoción genuina que iluminó sus palabras. ¿Cómo sería ese planeta? Con cada trazo, Juan comenzó a describir su creación. Dibujó un cielo lleno de estrellas doradas, dragones amistosos que volaban entre ellas, y una gran cueva que, según él, sería el refugio perfecto para aventureros. Patricia lo escuchaba con atención, añadiendo pequeños detalles a su dibujo conjunto, una nave espacial para explorar, un río que brillaba con luz propia, y un gran árbol donde los dragones descansaban. ¿Cómo se llama este planeta?, preguntó Patricia, sosteniendo un marcador para que Juan lo escribiera. El niño pensó por un momento antes de sonreír. Se llamará Dragonia. Patricia lo observó escribir el nombre con cuidado, sintiendo una chispa de satisfacción. Era la primera vez que veía a Juan tan inmerso en una actividad compartida. Desde la puerta entreabierta, Antonio había estado observando en silencio. Había regresado temprano de sus compromisos, y al escuchar las risas suaves de Juan, se detuvo intrigado. Lo que vio lo dejó sorprendido. Su hijo, que solía mantenerse reservado, parecía lleno de vida junto a Patricia. «Papá, mira esto», dijo Juan al notar su presencia, levantando el dibujo con orgullo.
Antonio entró lentamente en la sala, sus ojos pasando del papel al rostro sonriente de su hijo. Es impresionante, Juan. ¿Tú lo hiciste? Patricia me ayudó, respondió el niño, señalándola con entusiasmo. Es nuestra nave espacial para viajar a Dragonia. Antonio miró a Patricia, quien le devolvió una sonrisa discreta. Parece que han estado ocupados creando algo increíble. Sí. Y yo soy el capitán de la nave, declaró Juan, inflando el pecho con orgullo. La conexión entre Juan y Patricia era evidente, y Antonio no podía evitar sentirse agradecido. Sin embargo, al mismo tiempo, una sensación de remordimiento se mezclaba con su alivio. ¿Por qué él, siendo el padre, no había logrado ese tipo de cercanía con su propio hijo? Esa noche, después de la cena, Antonio llamó a Patricia al despacho. Sentado detrás de su escritorio, le hizo una seña para que se sentara. Quería agradecerte por lo que hiciste hoy con Juan. No recuerdo la última vez que lo vi tan feliz. Patricia se acomodó en la silla frente a él, manteniendo su tono profesional pero cálido. Es un niño maravilloso, señor Gutiérrez. Solo necesitaba un espacio donde pudiera sentirse libre para expresarse. Antonio la miró con intensidad, como si intentara comprender completamente lo que decía. Sé que has logrado algo que yo no he podido en mucho tiempo. Y no sé cómo compensar eso. Patricia negó con la cabeza suavemente. No necesita compensar nada. Juan quiere que usted esté presente, no perfecto. Si hoy se emocionó tanto al mostrarle su dibujo, es porque su opinión es la más importante para él. Antonio guardó silencio, sus palabras calando profundamente en su mente. Por primera vez, comenzó a considerar que su enfoque hacia Juan debía cambiar, no desde el esfuerzo, sino desde el corazón. Cuando Patricia se retiró, Antonio permaneció un rato más en su despacho. Sus pensamientos estaban llenos de imágenes de su hijo, de su risa, y de la forma en que había empezado a abrirse. Esa chispa de esperanza que Patricia había traído seguía creciendo, aunque no podía prever hasta dónde lo llevaría. Mientras las luces de la mansión se apagaban lentamente, Antonio miró hacia el dibujo que Juan había dejado en la mesa. En Dragonia, los dragones y las estrellas convivían en armonía. Tal vez, pensó, también había un espacio para que ellos pudieran encontrar su propio equilibrio. La noche había caído sobre la mansión Gutiérrez, pero Antonio seguía despierto, sentado en el sillón frente al fuego. En sus manos sostenía el dibujo de Dragonia que Juan había dejado sobre la mesa, observando cada detalle con detenimiento. Los trazos infantiles eran imperfectos, pero había algo profundamente simbólico en ellos, un mundo imaginado, lleno de vida y aventuras, que reflejaba un anhelo de conexión que había pasado demasiado tiempo ignorando. A la mañana siguiente, Antonio decidió que no podía seguir siendo un espectador en la vida de su hijo. Aunque su carácter reservado lo hacía dudar de sus propias capacidades emocionales, sabía que debía dar un paso hacia adelante. Juan estaba en el jardín, abrigado contra el frío, mientras Patricia lo ayudaba a construir una pequeña fortaleza con ramas caídas y mantas. Desde una de las ventanas del segundo piso, Antonio observaba la escena con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Inspirado, bajó al jardín, algo poco habitual para él. ¿Qué están construyendo aquí?, preguntó, acercándose con las manos en los bolsillos. Juan levantó la vista, sorprendido al ver a su padre allí. Es una fortaleza, papá. Nos protegerá de los dragones malos, respondió con entusiasmo. Patricia lo miró con una sonrisa. Todavía necesitamos refuerzos. ¿Qué opina, señor Gutiérrez? Antonio dejó escapar una leve risa, arrodillándose junto a ellos. Creo que puedo ser de ayuda. Tal vez necesiten una torre de vigilancia. Con manos inexpertas pero decididas, Antonio comenzó a colaborar en la construcción. Aunque al principio Juan lo observaba con desconfianza, poco a poco empezó a darle instrucciones, y juntos levantaron una estructura que se mantuvo en pie contra el viento helado del invierno. Cuando terminaron, los tres se sentaron en el interior improvisado de la fortaleza, riendo ante la idea de que los dragones malos jamás podrían entrar. Fue un momento breve, pero lleno de calidez, y Antonio se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido algo tan cercano con su hijo. Más tarde, durante el almuerzo, Juan no paraba de hablar sobre los planes para mejorar la fortaleza. Su entusiasmo llenaba la habitación, y Antonio lo escuchaba con atención. Patricia, sentada a un lado, se limitaba a observar la interacción, satisfecha con los pequeños cambios que estaban ocurriendo. Después de que Juan se retirara para descansar,
Antonio se quedó a solas con Patricia en la sala. La chimenea crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor acogedor. Hoy fue un buen día, dijo Antonio, rompiendo el silencio. Sí, lo fue, respondió Patricia con una sonrisa ligera. Juan estaba feliz de verlo participar. Antonio asintió, mirando las llamas con una expresión pensativa. Sabe, siempre pensé que lo estaba haciendo bien al mantenerlo rodeado de comodidades. Pero ahora veo que nada de eso importa si no estoy realmente presente. Patricia lo observó con empatía, consciente de lo difícil que era para él abrirse. Nunca es tarde para empezar a construir algo diferente. Juan lo ve como su héroe, aunque tal vez usted no lo crea. Antonio levantó la mirada, sorprendido por sus palabras. ¿De verdad lo cree? Estoy segura, afirmó Patricia con suavidad. Solo necesita que usted le muestre que está dispuesto a intentarlo. No importa si no es perfecto, lo importante es que esté allí. Sus palabras resonaron en Antonio, que guardó silencio durante unos momentos antes de asentir lentamente. Gracias, Patricia. No sé qué haríamos sin usted. Patricia sonrió, pero no dijo nada. En el fondo, sentía que su papel iba más allá de cuidar a Juan. Algo en la manera en que Antonio comenzaba a abrirse le daba esperanza de que esta familia pudiera encontrar una nueva forma de ser. Esa noche, mientras Patricia leía un cuento a Juan antes de dormir, Antonio se quedó en la puerta, observando en silencio. La voz tranquila de Patricia llenaba la habitación, y Juan la escuchaba con los ojos brillantes, completamente absorto en la historia. Cuando terminó, el niño se acomodó bajo las mantas, y Patricia apagó la luz, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Al salir de la habitación, se encontró con Antonio en el pasillo. «Está dormido», dijo ella en voz baja. Parecía muy tranquilo, respondió Antonio, con una leve sonrisa. Lo está. Hoy fue un día importante para él. Y para usted también, creo. Antonio asintió, pero no respondió. En su interior, sabía que Patricia tenía razón. Algo estaba cambiando, no solo en Juan, sino también en él mismo. Mientras se dirigía a su despacho, Antonio no podía dejar de pensar en lo que había sucedido ese día. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo más fuerte que cualquier fortaleza, una relación real con su hijo. Pero también sabía que el camino apenas comenzaba, y que aún quedaban muchas barreras por superar. La mansión Gutiérrez estaba envuelta en el frío de una intensa tormenta de nieve. Los vientos golpeaban las ventanas con fuerza, mientras la nieve acumulada cubría los caminos y sumía el paisaje en un blanco infinito. En el interior, Antonio terminaba una llamada en su despacho, mientras Patricia y Juan decoraban una pequeña y colorida árbol de Navidad en el cuarto del niño. ¿Crees que los dragones también celebran la Navidad?, preguntó Juan con una sonrisa curiosa mientras colocaba una estrella en la punta del árbol. Patricia soltó una risa suave, ajustando una cinta en una de las ramas. Claro que sí. Pero su decoración es diferente. Probablemente usan fuego para encender las luces de sus árboles. Juan rió ante la idea, pero un momento después su entusiasmo se desvaneció ligeramente. Patricia notó que sus mejillas estaban más rojas de lo habitual y que sus movimientos eran más lentos. ¿Estás bien, capitán?, preguntó, inclinándose para mirarlo más de cerca. Juan asintió, pero su voz era débil. Solo estoy un poco cansado. Patricia sintió una punzada de preocupación, pero decidió no alarmarlo. Está bien. Terminemos aquí y luego puedes descansar un poco. Esa noche, después de haberlo arropado, Patricia regresó al cuarto de Juan para revisarlo. Al entrar, encontró al niño temblando bajo las mantas, con la frente ardiendo de fiebre. «Juan, ¿te sientes mal?», preguntó, su voz urgente pero tranquila, mientras se sentaba junto a él. «Me duele la cabeza y la garganta», murmuró Juan con los ojos apenas abiertos. Sin perder tiempo, Patricia corrió hacia el despacho de Antonio. Lo encontró revisando papeles, pero su semblante cambió de inmediato al verla entrar con expresión de preocupación. «Señor Gutiérrez, Juan tiene fiebre alta. Creo que necesita atención médica». Antonio se levantó de un salto, dejando caer los papeles al suelo. «¿Qué tan alta?». «Debe estar cerca de los 39 grados. Necesitamos bajarla rápido». Antonio tomó su teléfono para llamar al médico, pero la tormenta había derribado las líneas telefónicas, y la señal del móvil era intermitente. Frustrado, miró por la ventana,
donde la nieve continuaba cayendo con furia. Intentaré llevarlo al hospital, declaró, dirigiéndose hacia la puerta. Prepararé el coche. Patricia lo detuvo, colocando una mano en su brazo. No podemos salir en esta tormenta. Las carreteras están bloqueadas, y podríamos quedarnos atrapados. Necesitamos cuidarlo aquí. Antonio apretó los labios, claramente inquieto. La impotencia lo invadía, una sensación que no estaba acostumbrado a enfrentar. Entonces, ¿qué hacemos? Patricia respiró hondo, manteniendo la calma. Primero, necesitamos bajar su fiebre. Voy a preparar compresas frías y asegurarme de que tome suficiente agua para mantenerse hidratado. Antonio asintió, siguiéndola mientras se dirigían al cuarto de Juan. El niño estaba acostado, débil, pero intentó sonreír al ver a su padre entrar. «Papá, ¿los dragones también se enferman?», preguntó con voz apenas audible. Antonio se sentó junto a la cama, tomando la mano de su hijo por primera vez en años. «A veces, hijo. Pero siempre se recuperan porque son fuertes. Y tú también lo eres». Patricia llegó con un recipiente de agua fría y paños, y comenzó a colocar compresas en la frente de Juan. «Juan, sé que no te sientes bien, pero necesito que me ayudes un poco», dijo con dulzura mientras lo animaba a beber pequeños sorbos de agua. El niño asintió débilmente, confiando plenamente en ella. Antonio observaba cada movimiento de Patricia, sorprendido por su paciencia y dedicación. Nunca había visto a alguien cuidar de su hijo con tanto esmero. «¿Hay algo más que pueda hacer?», preguntó Antonio, su voz traicionando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Patricia lo miró con sorpresa antes de responder. «Quédese con él. Hable con él, hágale saber que está cerca. Esa es la cosa más importante ahora». Sin dudarlo, Antonio tomó la mano de Juan nuevamente. «Estoy aquí, hijo. No voy a ir a ningún lado». Las horas pasaron lentamente, pero la fiebre de Juan comenzó a bajar. Patricia no se movió de su lado, revisando su temperatura, ajustando las mantas y calmando cualquier molestia que el niño expresara. Antonio la observaba en silencio, sus pensamientos llenos de gratitud y admiración. Cuando finalmente la tormenta comenzó a amainar al amanecer, Juan dormía profundamente, su respiración tranquila. Patricia, visiblemente cansada, permanecía en una silla al lado de la cama, vigilante. Antonio la miró desde el otro lado de la habitación, sintiendo algo que no había experimentado en años: esperanza. Se acercó a Patricia y, con voz baja, le dijo: «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho esta noche». Patricia sonrió débilmente, sacudiendo la cabeza. «No necesita agradecerme. Juan es especial. Haría esto por él cuantas veces fuera necesario». Antonio permaneció en silencio, sus emociones demasiado intensas para expresarlas. Mientras observaba a Patricia cuidar de su hijo, supo que esta mujer había traído algo invaluable a su hogar, algo que él mismo no había podido ofrecer. La tormenta había cedido, pero los efectos de la noche anterior aún resonaban en la mansión Gutiérrez. El amanecer trajo una calma frágil, marcada por el sonido pausado de la respiración de Juan, quien aún dormía profundamente. Patricia, agotada pero vigilante, no había abandonado su lugar junto a la cama. Antonio, sentado al otro lado, observaba la escena en silencio, procesando las emociones que lo habían invadido. Por primera vez en años, sintió que la armadura que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Durante toda la noche, había visto a Patricia actuar con una devoción que lo conmovió profundamente. Cada gesto, cada palabra hacia Juan, estaba cargada de una empatía que él mismo no había sabido mostrar. Cuando el niño finalmente despertó, abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. Sus labios dibujaron una débil sonrisa al ver a Patricia y a Antonio sentados cerca. «¿Papá?», llamó en voz baja. Antonio se inclinó hacia él, tomando su mano. «Aquí estoy, hijo. ¿Cómo te sientes?». «Mejor». «¿Los dragones están bien?», preguntó, recordando su conversación anterior. Patricia sonrió suavemente, acomodando las mantas alrededor del niño. «Están perfectamente. Descansaron igual que tú». Juan asintió, cerrando los ojos otra vez, tranquilo. Antonio miró a Patricia y, por un momento, sus miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos que transmitía un entendimiento silencioso, una conexión que iba más allá de las palabras. Horas más tarde,
Con Juan aún descansando, Antonio y Patricia se encontraron en la cocina. Patricia preparaba una taza de té, sus movimientos lentos pero precisos, reflejo del cansancio acumulado. Antonio entró, rompiendo el silencio de la estancia. «Deberías descansar un poco», dijo, acercándose. Patricia negó con la cabeza, dejando escapar una ligera risa. «Estoy bien. Además, alguien tiene que estar alerta por si Juan necesita algo». Antonio se apoyó en la mesa, observándola mientras añadía un poco de miel a su té. «Nunca había visto a alguien cuidar de él como lo hiciste anoche. Tu dedicación, no sé cómo agradecerlo». Patricia levantó la vista, con una sonrisa suave pero firme. «No tiene que hacerlo. Juan es un niño especial, señor Gutiérrez. Estar aquí para él es suficiente recompensa». Antonio bajó la mirada, sus pensamientos llenos de reflexiones que no sabía cómo expresar. Durante años, había estado convencido de que protegerse de las emociones era la mejor manera de avanzar. Pero ahora, al ver cómo Patricia había logrado derribar las barreras de Juan, comenzaba a cuestionar todo lo que creía saber. «Anoche me di cuenta de algo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «He pasado tanto tiempo enfocándome en lo práctico, en lo material, que olvidé lo que realmente importa». Patricia se quedó en silencio, dejando que Antonio continuara. «Pensé que estaba protegiendo a Juan al mantenerlo rodeado de comodidades. Pero lo único que realmente necesita, soy yo. Y está empezando a tenerlo», respondió Patricia, con una calidez que lo desarmó. «Cada pequeño paso cuenta». La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ambos comprendían, pero ninguno verbalizó. Antonio sabía que su vida estaba cambiando, y que Patricia era la clave para entender esa transformación. Esa tarde, mientras Juan jugaba suavemente con sus juguetes desde la cama, Antonio se acercó con un libro en la mano. «¿Qué es eso, papá?», preguntó el niño, intrigado. «Un cuento. Pensé que tal vez podría leértelo». Juan lo miró sorprendido, pero asintió con entusiasmo. Antonio se sentó junto a él, abriendo el libro y comenzando a leer. Su voz, al principio insegura, fue ganando calidez con cada página. Patricia, que pasaba por el pasillo, se detuvo al escuchar la lectura y la suave risa de Juan. Una chispa de orgullo iluminó su rostro mientras seguía su camino, dejándolos disfrutar del momento. Esa noche, después de haber acostado a Juan, Antonio encontró a Patricia en la sala principal. La chimenea crepitaba suavemente, llenando el espacio con una luz cálida. «Hoy leyó para Juan, ¿verdad?», preguntó Patricia con una sonrisa. Antonio asintió, sentándose en un sillón frente a ella. «No sé por qué no lo hice antes. Fue especial». «Lo fue para Juan también». Se notaba en su rostro. Antonio la miró fijamente, como si buscara algo en sus palabras. «Patricia, siento que estoy empezando a entender lo que realmente importa. Y no sé si podría haberlo hecho sin ti». Patricia sostuvo su mirada, sintiendo una calidez inesperada. Sin embargo, no dijo nada. Sabía que ese momento era solo el comienzo de algo más profundo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban explorar. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de posibilidades. La chispa que había encendido Patricia en la familia comenzaba a convertirse en una llama, y el camino hacia lo que venía seguía siendo incierto, pero lleno de esperanza. La relación entre Antonio y Patricia había cambiado sutilmente desde aquella noche tormentosa. Lo que antes era una dinámica estrictamente profesional ahora se sentía como algo más cercano, más íntimo. Antonio encontraba consuelo en las conversaciones con Patricia, mientras que ella veía en él un hombre que, bajo su fachada reservada, luchaba por ser mejor para Juan. Una tarde tranquila, mientras Juan tomaba una siesta después de un día lleno de juegos, Antonio se acercó al invernadero de la mansión. Era un lugar que había estado abandonado desde la muerte de Carmen, pero Patricia había comenzado a devolverle la vida, plantando flores y organizando macetas descuidadas. Al entrar, encontró a Patricia arrodillada en el suelo, limpiando tierra de sus manos. ¿Siempre encuentra formas de mantenerse ocupada?, preguntó Antonio con una sonrisa leve, apoyándose en la puerta. Patricia levantó la mirada, sorprendida pero contenta de verlo allí. Es difícil quedarse quieta cuando hay tanto por hacer. Además, este lugar merece un poco de cuidado. Antonio entró, mirando alrededor. Las plantas que una vez Carmen había cuidado con tanto amor ahora florecían de nuevo, gracias a Patricia.
Era el lugar favorito de Carmen, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Patricia, percibiendo la vulnerabilidad en sus palabras, se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. Debe haber sido una mujer maravillosa. Antonio asintió, sus ojos fijos en una flor que se balanceaba suavemente con la brisa. Lo era. Carmen tenía una forma única de hacer que todo pareciera más vivo. Desde que se fue, creo que dejé que este lugar reflejara cómo me sentía por dentro. Patricia lo miró, sorprendida por su franqueza. Era raro verlo tan abierto, y sintió una punzada de empatía. Es normal. A veces, cuando perdemos a alguien importante, cerramos partes de nosotros mismos para no sentir el dolor. Pero Juan, él está aquí, Antonio. Y necesita todo lo que usted pueda ofrecerle. Antonio la miró directamente, captando el peso de sus palabras. Eso es lo que intento. Pero todavía siento que no soy suficiente para él. Patricia dio un paso hacia él, manteniendo su voz suave pero firme. Está equivocado. Lo que Juan quiere no es perfección, sino a su padre. Cada esfuerzo que hace, cada momento que comparte con él, significa el mundo para ese niño. Hubo un silencio cargado entre ellos, roto solo por el susurro de las hojas del invernadero. Antonio bajó la mirada, como si procesara algo que había estado evitando por mucho tiempo. Desde que llegaste aquí, Patricia, siento que todo está cambiando. No solo con Juan, también conmigo. Patricia no respondió de inmediato. Las palabras de Antonio eran inesperadas, pero su tono sincero no dejaba lugar a dudas. Los cambios no son malos, respondió finalmente, con una sonrisa tenue. A veces, son necesarios. Antes de que Antonio pudiera responder, un sonido en la distancia interrumpió el momento. Era Juan, llamando a Patricia desde el pasillo. Ambos se miraron, y Patricia sonrió antes de girarse hacia la puerta. Es un recordatorio de que siempre hay trabajo por hacer, dijo con un guiño, dejando a Antonio solo en el invernadero. Él se quedó allí un rato, pensando en lo que acababa de suceder. Había algo en Patricia que lo desarmaba, que lo hacía sentir cosas que no había permitido desde la muerte de Carmen. Mientras salía del invernadero, la idea de un futuro diferente comenzaba a tomar forma en su mente. Más tarde esa noche, mientras cenaban, Juan mencionó un proyecto de la escuela que requería hacer un álbum de recuerdos. Pero no sé qué poner. No tengo tantas fotos como los otros niños, dijo con tristeza, empujando su comida con el tenedor. Antonio miró a Patricia, quien le dio una mirada alentadora. Podemos hacerlo juntos, sugirió Antonio, tomando la mano de su hijo. Seguro que tenemos muchos recuerdos que valen la pena guardar. Juan lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿De verdad, papá? De verdad, confirmó Antonio, sintiendo que esta era otra oportunidad para acercarse a su hijo. Esa noche, Antonio y Juan buscaron fotos y recuerdos en las cajas almacenadas en el ático. Patricia se unió a ellos, ayudando a organizar el material y compartiendo ideas creativas para el álbum. Las risas llenaron el espacio mientras encontraban fotos antiguas y anécdotas que Antonio había olvidado. Mientras trabajaban, Antonio no pudo evitar mirar a Patricia. Su presencia no solo había transformado la vida de Juan, sino que también le estaba mostrando a él que era posible abrirse de nuevo. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo podría expresar lo que empezaba a sentir sin arruinar lo que habían construido juntos? El fin de semana había llegado, y la mansión Gutiérrez estaba envuelta en una calma peculiar. En el comedor principal, Antonio, Juan y Patricia trabajaban juntos en el álbum de recuerdos. La mesa estaba cubierta de fotografías, pedazos de papel de colores, pegamento y tijeras. Juan estaba particularmente animado, mostrando a su padre y a Patricia cada foto que encontraba. «Mira esta, papá», exclamó Juan, levantando una fotografía borrosa de él cuando era un bebé, cubierto de crema de pastel en la cara. Antonio soltó una risa auténtica, algo que Patricia notó con satisfacción. «Tu primera fiesta de cumpleaños». «Fue un desastre», dijo Antonio, tomando la foto y mirándola con nostalgia. «Carmen pasó toda la mañana preparando ese pastel, y tú lo destrozaste en segundos». Juan rió, mirando a Patricia. «¿Tú también hacías pasteles cuando eras niña?». Patricia asintió, cortando cuidadosamente un pedazo de papel decorativo. «Claro que sí. Aunque nunca fueron tan bonitos como ese. Mi hermano y yo solíamos competir para ver quién podía cubrirse más de harina mientras ayudábamos a nuestra mamá.
Juan la miró con curiosidad, intrigado por los fragmentos de su vida que Patricia compartía de vez en cuando. ¿Y quién ganaba? Siempre era yo, respondió con una sonrisa traviesa. Mi hermano no podía conmigo. La tarde transcurrió entre risas y recuerdos. Poco a poco, el álbum comenzaba a tomar forma, con fotografías de momentos felices y notas escritas por Juan al pie de cada imagen. Patricia ayudaba a organizarlo, pero dejaba que padre e hijo tomaran la iniciativa, disfrutando de la conexión que estaba floreciendo entre ellos. Cuando terminaron por el día, Juan se levantó y observó el álbum con orgullo. Creo que va a ser el mejor de toda la clase. Gracias, papá. Gracias, Patricia. Patricia acarició suavemente su cabello. Fue todo tuyo, capitán. Nosotros solo seguimos tus órdenes. Juan rió, y luego salió corriendo hacia su habitación, llevando el álbum consigo. Antonio se quedó en la mesa, recogiendo los restos del material de manualidades. Patricia comenzó a ayudar, pero él levantó una mano. Déjalo. Yo me encargo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y agradecimiento, sentándose de nuevo mientras Antonio continuaba limpiando. Hoy fue un buen día, comentó él, rompiendo el silencio. Lo fue, respondió Patricia, observándolo con atención. Juan está feliz. Y usted también, creo. Antonio hizo una pausa, sosteniendo un par de tijeras en la mano. Hace mucho que no me sentía así. Creo que había olvidado lo que era disfrutar de momentos simples. Patricia lo observó en silencio, dándole espacio para continuar. Desde que Carmen se fue, he estado tan enfocado en no fallar como padre que olvidé serlo realmente. Pero contigo aquí, todo parece más claro. Patricia sintió un nudo en el pecho ante la sinceridad de sus palabras. Antonio, usted siempre ha sido un buen padre. Solo necesitaba darse permiso para demostrarlo. Él dejó las tijeras sobre la mesa y la miró directamente, sus ojos reflejando algo que iba más allá de la gratitud. Patricia, tú has cambiado todo para nosotros. No sé cómo explicarlo, pero siento que... Antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió y Juan apareció, sosteniendo el álbum con entusiasmo. Papá, Patricia. Miren lo que hice. Ambos se giraron hacia él, dejando la conversación suspendida. Juan había añadido un dibujo en la última página del álbum, 3 figuras de pie bajo un gran árbol, tomadas de la mano. Este es el final del álbum. Nosotros 3. Patricia miró el dibujo con los ojos brillantes, mientras Antonio permanecía en silencio, procesando la profundidad del gesto de su hijo. Es perfecto, Juan, dijo finalmente Antonio, acercándose a abrazarlo. ¿De verdad crees que a mi clase le gustará?, preguntó el niño, mirando a ambos con ilusión. Estoy seguro de que lo amarán, respondió Patricia, sonriendo con calidez. Esa noche, después de que Juan se fuera a dormir, Antonio se quedó en el salón con Patricia. La chimenea crepitaba suavemente, llenando la habitación de un calor reconfortante. Sobre lo que estaba diciendo antes, comenzó Antonio, pero Patricia lo interrumpió con suavidad. No tiene que decirlo ahora, Antonio. Algunas cosas encuentran su momento por sí solas. Él asintió, apreciando su sensibilidad. Sabía que había mucho más que quería expresar, pero también comprendía que sus sentimientos estaban evolucionando. Y con Patricia a su lado, sentía que ese proceso no solo era posible, sino inevitable. La llegada de la mañana marcó un día especial en la mansión Gutiérrez. Antonio había decidido que era momento de hacer algo significativo para Juan, algo que simbolizara lo lejos que habían llegado como familia. Mientras el sol invernal iluminaba los jardines, Antonio llamó a Patricia a su despacho. Quiero mostrarte algo, dijo, sosteniendo un pequeño álbum de cuero en sus manos. Patricia entró con curiosidad, deteniéndose frente al escritorio. Antonio abrió el álbum, mostrando una serie de fotos y recuerdos que había recopilado en secreto durante las últimas semanas. He estado pensando mucho en lo que significa construir recuerdos. Juan nos dio la idea con su proyecto de la escuela, pero creo que este álbum debe ser más que eso. Patricia lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración mientras pasaba las páginas. Cada imagen y nota estaba llena de significado, momentos recientes de juegos en el jardín, fragmentos de cartas que Juan había escrito, e incluso dibujos que el niño había hecho junto a ella. Antonio, esto es maravilloso. Juan estará emocionado cuando lo vea. No es solo para Juan, respondió él,
cerrando el álbum y mirándola directamente. Es para todos nosotros. Patricia parpadeó, sorprendida por el peso emocional de sus palabras. Quiero que Juan sepa que somos una familia, Patricia. Y no puedo imaginar construir esa familia sin ti. El corazón de Patricia latió con fuerza, pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Era Juan, llamando desde el pasillo. Papá, Patricia. ¿Dónde están? Antonio suspiró con una sonrisa, guardando el álbum con cuidado. Creo que nuestro momento tendrá que esperar. Ambos salieron del despacho, encontrando a Juan en la sala, rodeado de papeles de regalo y cintas. Quiero envolver un regalo para mi maestra, pero no sé cómo hacerlo, dijo, mirando a ambos con una expresión entre frustración y diversión. Patricia se inclinó hacia él, recogiendo uno de los papeles coloridos. Podemos ayudarte. ¿Qué tienes en mente? Juan sostuvo un pequeño libro entre sus manos, uno que había tomado de su colección personal. Es un libro sobre dragones. A ella le encantan las historias de aventuras. Antonio se arrodilló junto a ellos, tomando una cinta dorada. Entonces hagámoslo especial. Los tres trabajaron juntos para envolver el regalo, entre risas y bromas. Juan estaba radiante, y tanto Antonio como Patricia disfrutaban del momento, conscientes de lo mucho que su dinámica había evolucionado. Más tarde, después de que Juan se fue a dormir, Antonio encontró a Patricia en el invernadero, donde solía refugiarse en las noches tranquilas. La luz de la luna iluminaba las plantas que ahora florecían con vida, gracias a su dedicación. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Antonio desde la puerta. Patricia se giró, sorprendida pero complacida por su presencia. Claro. Adelante. Antonio entró, sosteniendo una taza de té que le ofreció. Ambos se sentaron en un banco junto a una fila de jazmines, disfrutando del aroma dulce y la calma del momento. Patricia, lo que quería decir esta mañana, es algo que he estado pensando desde hace tiempo. Ella lo miró, su rostro tranquilo pero atento. Dime, Antonio. Él tomó aire profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Desde que llegaste, has cambiado esta casa. Pero más que eso, has cambiado a Juan y también a mí. Patricia permaneció en silencio, dejándolo continuar. Creo que nunca te he agradecido lo suficiente. No solo por lo que haces por Juan, sino por lo que significas para nosotros. Patricia sintió un calor inesperado en el pecho, pero antes de que pudiera responder, Antonio se inclinó ligeramente hacia ella, como si sus palabras necesitaran un gesto que las reforzara. Quiero que sepas que no imagino este lugar sin ti. El momento quedó suspendido entre ellos, cargado de emociones que ambos intentaban procesar. La conexión era innegable, pero la incertidumbre del futuro los mantenía cautelosos. Patricia finalmente rompió el silencio con una sonrisa suave. Antonio, lo que importa es Juan. Y estoy aquí por él, y por lo que hemos construido juntos. Antonio asintió, entendiendo que las palabras que ambos necesitaban decir aún estaban encontrando su momento. Sin embargo, sentía que habían dado un paso importante, uno que marcaba el comienzo de algo más profundo. Mientras se levantaban para regresar a la casa, ambos sabían que la conversación no había terminado. Había mucho más por decir, pero esa noche, el simple hecho de estar juntos era suficiente. La mañana de Navidad llegó con un aire de expectación. La mansión Gutiérrez, que alguna vez había estado envuelta en una atmósfera fría y distante, ahora vibraba con calidez. Las luces del árbol de Navidad brillaban en la sala principal, y el aroma a galletas recién horneadas llenaba el aire, cortesía de Patricia y Juan, quienes habían pasado la noche anterior decorándolas con esmero. Antonio observaba desde la puerta, con una taza de café en la mano. Su corazón se llenaba de una mezcla de emociones mientras veía a su hijo reír con Patricia, sus risas mezclándose con las notas de una suave melodía navideña que salía del gramófono en la esquina. ¿Todo listo para abrir los regalos?, preguntó Antonio, entrando en la sala con una sonrisa. Juan, que estaba colocando cuidadosamente las últimas galletas en un plato, corrió hacia él con entusiasmo. Sí. Pero primero tenemos que dejarle galletas a Santa. Patricia dice que todavía puede venir si dejamos un plato lleno. Patricia soltó una risa suave, recogiendo un trozo de cinta que había caído al suelo. Bueno, nunca se sabe. Es mejor estar preparados. Antonio se agachó para estar a la altura de Juan, colocando una mano sobre su hombro. Entonces, hagámoslo juntos.
¿Qué dices? Juan asintió con entusiasmo, y los tres llevaron las galletas y un vaso de leche al rincón junto al árbol. Después de asegurarse de que todo estuviera perfecto, Antonio miró a Juan con una expresión seria pero cálida. Ahora es tu turno de abrir tu regalo especial. Juan lo miró con curiosidad mientras Antonio sacaba un paquete cuidadosamente envuelto de debajo del árbol. El niño rasgó el papel con emoción, revelando un álbum encuadernado en cuero. ¿Qué es?, preguntó, abriendo la primera página. Dentro, encontró fotografías de momentos recientes junto a su padre y Patricia, jugando en el jardín, decorando la casa, e incluso instantáneas de sus proyectos de manualidades. También había notas escritas por Antonio y Patricia, recordándole lo especial que era cada uno de esos momentos. Juan recorrió las páginas con cuidado, sus ojos brillando de emoción. Es nuestra historia, dijo Antonio, sentándose junto a él. Todo lo que hemos vivido juntos y todo lo que aún tenemos por delante. Patricia, que estaba observando desde un lado, se acercó para sentarse al otro lado de Juan. Es un recordatorio de que siempre estaremos aquí para ti, Juan. El niño levantó la vista hacia ambos, con una sonrisa que parecía iluminar toda la sala. Gracias, papá. Gracias, Patricia. Este es el mejor regalo de todos. En ese momento, Antonio sacó algo más del bolsillo de su chaqueta. Era una foto reciente de los tres, tomada en el jardín frente a la fortaleza que habían construido juntos. La colocó en la última página del álbum, escribiendo debajo con una pluma, nuestra familia. Juan abrazó a su padre y luego a Patricia, apretándolos con fuerza. Siempre quiero que estemos juntos. Antonio sintió un nudo en la garganta mientras respondía, con voz firme pero llena de emoción. Y lo estaremos, hijo. Siempre. Cuando Juan salió corriendo para mostrar el álbum a Guadalupe, Antonio y Patricia se quedaron en la sala. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, pero sus miradas se encontraron, cargadas de significado. Lo que hiciste por él, comenzó Antonio, pero Patricia negó suavemente con la cabeza. No lo hice sola. Juan te necesita, Antonio. Y hoy, más que nunca, se siente amado porque tú decidiste estar presente. Antonio dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los de Patricia. Pero hay algo más que quiero que sepa. Este último año, pensé que estaba reconstruyendo mi relación con Juan, pero en el proceso, tú te has convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Patricia lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. ¿Antonio? No estoy seguro de cómo expresar todo lo que siento, pero sé esto, no quiero imaginar un futuro sin ti. Patricia permaneció en silencio por un momento antes de responder, su voz suave pero firme. Tampoco yo. En ese instante, Juan regresó corriendo, interrumpiendo el momento con su entusiasmo habitual. Papá, Patricia. Guadalupe dice que también quiere ver el álbum. Antonio sonrió, mirando a Patricia con una complicidad que no necesitaba palabras. Vamos a mostrárselo juntos. Los tres caminaron hacia el comedor, donde Guadalupe esperaba junto al árbol. La mansión, una vez fría y silenciosa, estaba ahora llena de risas, calidez y un sentido de pertenencia que había tardado en llegar, pero que ahora era irrompible. En el centro de todo estaba Juan, rodeado por una familia que, aunque inesperada, era perfecta a su manera. Y mientras la nieve continuaba cayendo suavemente fuera de las ventanas, Antonio y Patricia sabían que este era solo el comienzo de una nueva y hermosa etapa para los tres. Si te gustó, te invito a ver más cuentos emocionantes en nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte y sígueme para más historias emocionantes.